Yo no sé si va a haber algún día en el que me despierte y cuando entre dentro de los diarios digitales por la mañana no me vaya a encontrar que el PSOE no tenga como 5 casos de corrupción nuevos. Lo de hoy ya sobrepasa todos los escándalos, porque entramos otra vez en la dinámica del número uno. En el auto y en las informaciones publicadas por El Mundo aparece una expresión que lo cambia todo. Por orden del one, del number one, del número uno. Y claro, ahora toca que el PSOE haga el paripé de que no se sabe quién es, que podría ser cualquiera, que hay que tener cuidado, que hay que tener prudencia, que no saquemos conclusiones. Muy bien, prudencia jurídica toda, pero estupidez política ninguna. Ninguna. Porque el one no aparece en el vacío. El one aparece en una información donde se habla del presidente, de Begoña Gómez, de Ferraz, de Santos Cerdán, de tenemos información que ayudaría al presidente, de que se limpie todo y de una presunta trama para desestabilizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE, al gobierno y al entorno del presidente. En ese contexto, políticamente, el número uno apunta a Pedro Sánchez. Y si el PSOE dice que no, que salgan a explicar quién es. Pero es que además no es la primera vez que alrededor de tramas vinculadas al sanchismo aparece esa idea del número uno. Según las informaciones del Español, y recogida por otros medios, por supuesto, pero la original se filtró al Español, Koldo habría tenido guardado el móvil personal de Pedro Sánchez como número uno en su agenda entre 2018 y 2023, algo que se habría conocido a través de metadatos de copias de seguridad de su agenda. Y no solo eso, Víctor de Aldama llegó a colocar a Pedro Sánchez en el escalón número uno de la supuesta jerarquía de la trama, como Ábalos con el 2, Koldo en el 3 y él mismo en el 4. Es verdad que esa acusación de Aldama fue presentada sin pruebas y que la Fiscalía ha rechazado que Sánchez fuera el número uno operativo del caso Koldo. No vamos a hacer sentencia, pero cuando un patrón se empieza a repetir, ¿qué hemos descubierto aquí a través de estas investigaciones que hacemos? Pues que el dato termina siendo explosivo. Y hay otra referencia anterior muy significativa. En las comunicaciones sobre Air Europa se publicó que Aldama dijo al CEO de Globalia, Javier Hidalgo, que Ábalos había hablado con Sánchez por el rescate y que ya le ha llamado el 1. Otra vez el 1. Otra vez el vértice. Otra vez la idea de que cuando la trama quería referirse al poder máximo, aparecía esa numeración. Así que cuando ahora aparece, de repente, por orden del one, no estamos ante una palabra exótica caída del cielo. Estamos ante una expresión que encaja con un patrón. El número uno, el one, todo apuntando siempre hacia el presidente de nuestro país, Pedro Sánchez. Y junto al one esta vez hace una frase que debería hacer temblar a Ferraz, que se limpie todo. Según El Mundo, Javier Pérez Dolcet le dijo al fiscal Ignacio Estampa que cuando salió la imputación de Begoña Gómez, entonces el presidente ya dijo que se limpie todo. Leire Díez habría añadido límpiese y Dolcet remató, límpiese sin límite. No que se aclare todo, no que se entregue toda la documentación, no que se colabore con la justicia, que se limpie todo y además sin límite. Y todavía hay una tercera fase que conecta la bomba de Begoña Gómez, que es intentamos contactar con el PSOE 2 años y solo cuando ocurre lo de Begoña, alguien nos recibe. Esa nota manuscrita se atribuye a Leire Díez y es absolutamente demoledora porque si refleja lo que ocurrió, entonces la puerta no se abre por una preocupación democrática abstracta, ni por un deseo de limpiar instituciones, ni por una súbita obsesión con la verdad. Según esa frase, la puerta se abre cuando ocurre lo de Begoña, cuando la investigación toca a la esposa del presidente, cuando el problema llega al núcleo familiar del poder. Así que hoy vamos a reconstruirlo todo y quedaos hasta el final, porque el punto verdaderamente grave no solo aparece en Leire Díez, en Santos Cerdán, en la UCO, en Ferraz, en unos pagos. El punto verdaderamente grave es: se intentó utilizar la estructura del PSOE para proteger al poder atacando a jueces,
fiscales y guardias civiles, pues venga, vamos con ello. Porque hay días que uno lee las noticias y se encuentra casos de corrupción relativamente pequeños que se solucionan con frases de victimismo, no hacerle el juego a la ultraderecha, 3 frases huecas y pa'lante. Pero lo que tenemos delante hoy es muchísimo más grave, ¿vale? Está toda la trama de Ferraz, Leire Díez, Santos Cerdán, la UCO, los jueces, los fiscales, Begoña Gómez. Si todo esto se confirma, no estaríamos hablando simplemente de corrupción económica, estaríamos hablando de una operación política que se organizaba desde el entorno del partido que gobierna España para proteger al poder de quienes investigaban al poder. Y lo más obsceno de todo es quiénes son los protagonistas políticos de esta historia. El PSOE de Pedro Sánchez, los que se presentaban como la voz de limpieza democrática, los que daban lecciones de regeneración, los que señalaban a todos los otros partidos como corruptos, como ultras, mafiosos, ultraderechas, reaccionarios, hasta enemigos de la democracia. Los que venían a salvar a España de las cloacas. Hombre, sí, de salvarla de las cloacas porque tu cloaca es más grande que la de todos los partidos puestos juntos, que no es su corrupción, porque yo creo que la corrupción del PP está a la altura de la del PSOE. Pero en términos de cloacas, creo que el PP es el partido más roto de todos. No solo por el actual gobierno de Sánchez, especialmente por los 80 y los 90, las actuaciones de Felipe González y todos sus patrones de podredumbre y corrupción, de las cuales también era parte Rubalcaba. No hay que olvidarse de Rubalcaba, que yendo de Almita de la Caridad también era otro pájaro bueno. No me entretengo. Estas informaciones aparece lo que no aparece lo que no ha aparecido en todo este tiempo, ¿no? Que es la verdadera cloaca socialista. Una fontanería política pegada a Ferraz, moviéndose alrededor de las causas que afectaban a PSOE, al gobierno y al entorno del presidente. La primera imagen ya lo dice todo. La UCO entrando en Ferraz, la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE, no en la casa de un empresario, ni de un policía, no en el despacho de un comisionista perdido o en el domicilio de un fontanero político de tercera fila, en Ferraz, en la sede política que gobierna España. Los agentes tenían órdenes de incautar libros contables, contratos del partido, facturas, hojas de visitas, registros de acceso de vehículos, datos sobre pagos de campañas publicitarias, correos electrónicos de empleados y hasta el plan de prevención de delitos del PSOE. Es decir, no estamos ante una búsqueda simbólica ni ante una visita de cortesía. Estamos ante una operación que entra directamente en la estructura documental, económica y orgánica del partido. Y allí empieza la verdadera dimensión del asunto, porque el juez Santiago Pedraz sostiene que Santos Cerdán habría asumido la coordinación y ejecución de actuaciones penalmente relevante con el propósito de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar en los intereses del PSOE o del gobierno. El objetivo, según esta información, habría sido obstaculizar procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros del partido o de la familia del presidente del gobierno. Esto ya no es un asesor se ha pasado de listo. Esto ya no es una señora actuaba por su cuenta. Esto es la utilización presunta de una estructura política para inferir en el trabajo de los jueces, fiscales y Guardia Civil. Y aquí conviene detenerse, porque la defensa política del PSOE va a intentar vendernos exactamente eso, que Leire Díez era una señora suelta, una militante antigua, una pequeña Nicolasa, una fontanera de fantasía, una persona que iba por libre. Pero el problema es que las informaciones publicadas no apuntan a una persona suelta, apuntan a reuniones, apuntan a pagos, apuntan a Ferraz, apuntan a Santos Cerdán, apuntan a nombres del núcleo socialista. Apuntan a una operación que, según el auto citado por El Mundo, se servía de personal, dependencias, logística y dinero del partido. Y cuando una presunta trama se reúne en la sede de un partido, cuando supuestamente se paga desde los fondos del partido, cuando el secretario de organización en el centro de la historia, la explicación de esto no tiene nada que ver con nosotros, es un insulto a la inteligencia de los españoles, que no somos deficientes mentales. Pedraz subraya que desde sus inicios el PSOE soportó el coste de la actividad desplegada por la presunta organización criminal. Permitió que ésta se sirviese de personal para funciones administrativas.
aportó dependencias para reuniones y sufragó costes logísticos de algunos miembros de la red. Además, el juez afirma que Cerdán, gracias a su rol superior, ordenó pagar a Leire Díaz 4.000 euros con fondos del partido. Una parte muy interesante, porque una cosa es que hable mucho, que prometa mucho, o que se crea más importante de lo que es. Otra cosa es cobertura de pagos, reuniones y recursos vinculados al partido. Por eso, en este caso no se puede despachar como si Leire Díaz fuera una señora que se puso en una gabardina y empezó a jugar a fontanera. No, según lo publicado, esto tiene una dimensión política y orgánica. Y lo que más escuece es que el centro de todo esto es Ferraz, porque Ferraz no es una cafetería ni un paseillo cualquiera, es la sede del PSOE, es el símbolo del sanchismo. Ferraz es la casa desde la que durante años se han dado lecciones de decencia al resto de España. Y ahora aparece en los autos, en los registros, en las reuniones, en los pagos y en la operación de la UCO. Pero el verdadero punto de inflexión, según las informaciones, llega con Begoña Gómez. El juez sitúa como punto de inflexión la imputación de la esposa del presidente y los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez tras la apertura de diligencias contra ella. Según El Mundo, después de la famosa carta a la ciudadanía, esa carta a la ciudadanía a la que Pedro Almodóvar dijo «¡Ay, pobre presidente que le están maltratando!», pues hubo una reunión poco después en Ferraz el 26 de abril de 2024 a la que acudieron Leire Díez, Javier Pérez Dolcet, Juan Manuel Serrano, Santos Cerdán, Iona Tolín y otros miembros de la estructura del partido. Esa reunión, según el auto citado, se considera el punto de inflexión de la actividad investigada. Esto es tremendo, porque el relato público de Sánchez en esos días fue de victimismo, de un hombre herido, de un marido dolido, de una persecución de la extrema derecha a través de una maquinaria de fango. Nos vendieron una escena casi teatral. Pedro Sánchez se retira a reflexionar. España contiene la respiración y cuidado que la democracia tiembla porque la derecha y la ultraderecha han ido demasiado lejos para dar un golpe de Estado. Pero según estas informaciones, mientras se montaba ese drama político, en Ferraz había activado una maquinaria completamente diferente. Una maquinaria que presuntamente no buscaba solo defenderse en los medios, sino desestabilizar investigaciones judiciales y policiales que afectaban al PSOE, al gobierno y al entorno familiar del presidente. Por eso la frase manuscrita de Leire Díez es brutal. Intentamos conectar con el PSOE 2 años y solo cuando ocurre lo de Begoña, alguien nos recibe. Una frase que debería estar en todas las portadas de todos los medios. Porque si la puerta se abre cuando ocurre lo de Begoña, entonces el motor de la presunta operación no parece ser una defensa general de la limpieza institucional. Parece ser la protección del núcleo familiar y político del presidente. Y eso en una democracia sería un escándalo de unas dimensiones colosales. Y no es la única frase. Según El Mundo, el 25 de abril de 2024, un día antes de la reunión en Ferraz, Leire Díez envió un mensaje al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, diciendo: «Me voy de urgencia a Madrid, me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente». Otra vez el presidente, otra vez Santos, otra vez Madrid, otra vez Ferraz y otra vez la idea de que todo se mueve alrededor de ayudar al presidente, no de ayudar a España ni ayudarte a ti, que te has levantado esta mañana a las 6 para irte a trabajar, ni ayudar a la justicia, esa justicia que deja sueltos a perpetradores de los peores abusos, no de ayudar a la limpieza democrática o de ayudar al presidente. Y entonces aparece otra vez el number one, el número uno, el escalón número 1. Y ahora aparece en una supuesta operación para limpiar causas judiciales incómodas. Ese one es, presuntamente, Pedro Sánchez. Presuntamente. Y repito lo importante, jurídicamente habrá que esperar, ¿no? Pero el contexto lo deja bastante claro. Y si no es Pedro Sánchez, pues ya está, sale a explicarlo y no pasa absolutamente nada, porque ya es número 1 en varias cosas, ¿no? Es número 1 en el teléfono de Koldo, es número 1 en los papeles de Aldama, es el escalón número 1 en Europa, que ya se ha llamado al 1. Vamos, que sí, que el número 1 es Pedro Sánchez, coño, que es así, que es un hecho. Porque la frase que viene después de que se limpie todo, limpieza sin límite.
Este contexto suena a borrar, a tapar, a neutralizar, a desacreditar, a desactivar, a operación cloaquera dentro del núcleo del PSOE. La organización habría ofrecido remuneraciones o favores a funcionarios de la Guardia Civil, de acuerdo a la información del Mundo, investigados y fiscales a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos. Además, se habría establecido como premisa atacar la correcta dimensión de investigaciones judiciales por parte de magistrados instructores, como los jueces Viedma, Ayala o Peinado. Y se habrían dirigido denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la causa del hermano de Pedro Sánchez, que por cierto va a declarar hoy, contra Fiscalía Anticorrupción y contra la UCO. No sé qué opináis vosotros, a mí me avergüenza esto de mi país. Se lo contaba a mi mujer, que no es española, y me da vergüenza hablar de mi país así, porque una democracia puede soportar corrupción económica, aunque sea repugnante, siempre que las instituciones funcionen y los corruptos puedan acabar frente a la justicia. Pero cuando lo que se ataca es precisamente a los que investigan la corrupción, eso es otro nivel. Ahí ya no hablamos solo de dinero público, de comisiones, de contratos, de enchufes. Hablamos de una posible estrategia para desacreditar a los investigadores, ensuciar a jueces y fiscales, debilitar a la Guardia Civil y convertir la investigación judicial en una guerra política. Y eso, viniendo de quienes se presentaban como guardianes de la democracia, a mí personalmente me produce asco, rabia y también vergüenza. Mucha vergüenza. El PSOE lleva años y años construyéndose una imagen de superioridad moral insoportable. Ellos eran la decencia frente a la corrupción del PP. Andaban utilizando además la palabra que tanto les gusta, fango, para todo lo que les incomodaba, acusando a medios, jueces, policías, partidos, ciudadanos, todo de conspiración, extrema derecha, se vienen a acabar con nosotros. Las víctimas de todo. Y ahora parece que alrededor del PSOE habría una presunta cloaca para proteger al mismo PSOE. La ironía es tan obscena que parece escrita por un enemigo del sanchismo. Uy, esos fantasmas de la extrema derecha. Y aquí es donde hay que abrir el plano. Porque este caso no aparece en el vacío. Aparece dentro de una galaxia de corrupción. Hay 9 casos abiertos de corrupción que rodean al PSOE o al sanchismo. Y esto es importante porque la presunta cloaca no se entiende si no se entiende el nivel de presión judicial que estaba acumulando el sanchismo. No es un caso, no son 2, no son 3, es una acumulación brutal de frentes judiciales que involucran al partido y a la familia de nuestro presidente. Allí está el caso del fiscal general, Álvaro García Ortiz, que ya aparece ya inhabilitado y convertido en el primer fiscal general del Estado condenado de la historia de España, con una pena de inhabilitación por revelación de secretos al haber difundido datos confidenciales del novio de Ayuso. Y esto no es menor, porque hablamos de un fiscal general del Estado, no de un concejal perdido de un pueblo de La Mancha. Hablamos de una de las figuras clave del sistema judicial español. Está también el caso del llamado hermanísimo David Pérez Castejón, hermano del presidente, por el enchufe en la Diputación de Badajoz, controlada por el PSOE. Según El Mundo, él y Luis Carrero están acusados de prevaricación y tráfico de influencias. Y también está procesado Miguel Ángel Gallardo. Y aquí vuelve a conectarse todo, porque el auto de Pedraz dice, según esa misma información, que la cloaca dirigió sucesivas denuncias infundadas contra Beatriz Viedma, la magistrada encargada de instruir la causa del hermano de Pedro Sánchez. Es decir, otra vez lo mismo, cuando una causa toca a la familia del presidente, aparece presión contra quien investiga. Hacen buenos a la Cosa Nostra. Yo siempre he dicho, el PP y el PSOE son organizaciones criminales, pero es que son mafias estatales. Es el Estado convertido en mafia, intentando protegerse los unos a los otros en cuanto salgan salpicados por mierda. Pero hay tanta y está tan salpicada que está todo rodeado. El caso de Begoña Gómez, esposa del presidente,
tráfico de influencias, negocios privados. Están pendientes de recursos y la decisión sobre si se abre juicio. Y Gómez aparece citada a una audiencia preliminar el 9 de junio. También Cristina Álvarez, su colaboradora directa y asesora en Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés, para quien Gómez escribió cartas de recomendación dirigidas a Red.es, una sociedad pública cuya cúpula nombraba el gobierno de su marido. Y este caso es central porque, según las informaciones sobre la cloaca, la imputación de Begoña y la carta a la ciudadanía de Sánchez aparecen como el origen o punto de inflexión de la actividad investigada. Luego, lo que ya hemos mencionado en este canal con Joaquín Abad, Solos Plus Ultra. 53 millones de dinero público a una empresa con pérdidas, con un avión operando, a la que se le atribuye tráfico de oro, de petróleo y también de Coca-Cola, ¿no? Todo esto con el amiguito, el expresidente Zapatero, con posibles delitos como tráfico de influencias, blanqueo de capitales e investigarse otros delitos. Esta es otra rama de esa sensación de país formada por redes, favores, rescates sospechosos y nombres que vuelven a aparecer. El caso Mascarillas, o conocido también como el caso Koldo, el caso Ábalos, compraventa de material sanitario durante la pandemia, adjudicación irregular de contratos y el cobro de comisiones ilegales. Según El Mundo, la parte principal ya fue juzgada en el Tribunal Supremo y quedó vista para sentencia, con Ábalos, Koldo y Aldama esperando sentencia. Pero además hay una parte que sigue en la Audiencia Nacional, relacionada con soluciones de gestión y con negocios en Baleares y Canarias, revisándose la posible implicación de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. Es decir, el escándalo de las mascarillas no es una anécdota cerrada. También el caso de la financiación del PSOE, una pieza separada y secreta de la Audiencia Nacional surgida de la investigación del caso Koldo en torno a movimientos de efectivo en Ferraz. Según El Mundo, en el horizonte estaría una posible financiación ilegal del PSOE con Ábalos y Santos Cerdán como protagonista. Y fijaros, otra vez la palabra, Ferraz. Siempre Ferraz. La sede, el corazón, el lugar donde se daban lecciones de moderación y moralidad a todo el mundo. Pues ahora aparece en movimientos en efectivo, registros, reuniones, pagos y sospechas. Está el caso Transportes, otra rama del caso Mascarillas, centrada en el presunto amaño de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes. Según El Mundo, afecta a Santos Cerdán, Aldama, Ábalos, Koldo, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, y empresarios que supuestamente pagaron mordidas. Otra vez Transportes, otra vez Ábalos, otra vez Koldo, otra vez Cerdán, otra vez la sensación de que no es un caso aislado, es un puto ecosistema. Está el caso también de hidrocarburos, que investiga un gigantesco fraude de IVA en el sector. Están implicados Claudio Rivas, Villafuel y otra vez Aldama, y este caso conecta con Koldo porque la trama habría querido comprar la influencia de Ábalos para lograr autorización para vender al por mayor. También se buscan, según la información, contraprestaciones a cargo de los ministerios de Industria y Transición Ecológica. Y aquí ya no hablamos solo de contratos de mascarillas, sino de hidrocarburos, IVA, autorizaciones, ministerios y redes de influencia. Y finalmente, lo que acabamos de comentar, el caso Cloacas, también llamado caso Fontanera o caso Leire, que se enmarca dentro de la creación de una cloaca para dificultar la investigación a casos de corrupción del PSOE y familiares del presidente Pedro Sánchez. El procedimiento está la UCO detrás y anticorrupción y se dirige contra muchísimas personas del entorno sanchista. Ecosistema lo he llamado antes. ¿Qué coño ecosistema? Es una galaxia. Esta es la foto completa. Que se limpie todo no puede analizarse como una frase aislada. La izquierda española, y especialmente el sanchismo, lleva años mintiendo. Lleva años presuntamente robando. Lleva años adjudicándose que son los buenos. Pero cuando la UCO hace informes incómodos para la derecha, ellos son los héroes de la democracia. Cuando la UCO toca el sanchismo, es que viene la extrema derecha ahora. No. Y atención a las reuniones.
Porque según El Mundo, Leire Díez llegó a reunirse con Cerdán 22 veces en Ferraz y 17 fuera. 39 reuniones, de las cuales sabemos, en un año. ¿También eran casualidad? ¿También iba por libre? No sabía nada. Y luego la frase de Leire. Cuando Sánchez decidió seguir al frente del gobierno y habló del ataque indiscriminado, del odio, de la insidia. Leire escribió: el presidente está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo. Y Juanfran Serrano le dijo a ella: mira el jefe cómo cita lo de los audios. Esto es gasolina política, chicos. Porque sugiere que quienes estaban detrás de esta operación interpretaban las palabras públicas del presidente como conectadas con lo que ellos estaban haciendo. Y por eso no podemos permitir que nos vendan otra vez el cuento del presidente desinformado, aislado, ajeno, puro, flotando por encima del barro, mientras a su alrededor todo el mundo se corrompe sin que él se entere de nada. Sánchez siempre está en el centro del relato cuando hay que vender épica, resistencia y liderazgo, pero cuando hay que asumir responsabilidades no estaba. Cuando estaban por un Peugeot, que luego al final resultó ser un Mercedes, recorriéndose España entera, con Ábalos y Koldo rifándose prostitutas como si de objetos se trataran, él decía que no se estaba enterando de nada, que él era ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. Eran 4 personas en un coche. Mientras unos hacían pizzas, ¿qué hacía Pedro? Estaba distraído en el asiento de atrás. Mientras estaban en los paradores trayéndose señoritas de Andalucía hasta Teruel, ¿qué hacía Pedro Sánchez? Él nunca sabe nada, nunca ve nada, nunca oye nada, nunca pregunta nada, nunca le afecta nada. Siempre son los demás, siempre es el entorno, siempre es un colaborador, siempre es una coincidencia, siempre es una campaña, siempre es fango. Pues no, ya no cuela, ya no cuela. Porque ya tenemos suficiente evidencia para saber que esto no es un discurso de la ultraderecha. ¿Qué sabía Pedro? ¿Cuándo lo supo? ¿Quién era el número 1? ¿Quién era el escalón número 1? ¿Quién era el number 1? Porque esa es la línea narrativa más grave. La presunta cloaca se activa cuando las causas dejan de ser incómodas y pasan a ser peligrosísimas para el núcleo familiar y político del presidente. Antes podían ser Koldo, Ábalos, Aldama, empresarios, mascarillas, hidrocarburos, contratos, mordidas, ministerios. Pero cuando aparece Begoña, cuando aparece la carta, cuando aparece la reflexión, es demasiado tarde para todo esto. Hay una frase que lo resume todo en este lodazal. La cloaca no nace porque sí. Nace cuando el agua empieza a llegar al cuello. Y lo que ha publicado El Mundo pone de manifiesto el sistema, la necesidad de limpiar todo sin límite. Y por eso la pregunta final es inevitable. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Dónde termina Leire y empieza Cerdán? ¿Dónde termina Cerdán y empieza Ferraz? ¿Dónde termina Ferraz y empieza Moncloa? Sabemos ya quién es el one, el number 1, el número 1. Y si no es Pedro Sánchez, ¿quién era? ¿No? Que por lo menos lo clarifiquen. Antes de terminar este vídeo, quiero agradecer a todos los periodistas que han sacado esta información del diario El Mundo. Ángela Martialay, Esteban Urreiztieta, Kiko Alcedo, Olga San Martín, que han publicado a través de 3 piezas juntas, dibujando uno de los escándalos políticos más graves de los últimos años. Así que mi más sincera enhorabuena para estos fantásticos periodistas que han hecho una labor de investigación tremenda y nos mantienen informados. Yo siempre he dicho que El Mundo me parece un periódico al servicio del Partido Popular, pero no cambio de opinión a la hora de decir esto. He de decir que independientemente de la ideología del diario, hay periodistas muy válidos. Y ojo, también los hay en el país que a través del caso Zapatero han demostrado que no son un medio que le come los huevos al PSOE con absolutamente todo. Que hay veces que sacan un atisbo de valentía y se dedican a sacar información. Yo de corazón espero que todos los medios lo hagan con el PSOE y que cuando le toca al PP, porque le va a tocar al PP, no os quepa ninguna duda a ese partido
es un partido también podrido de base, que hagan exactamente lo mismo. Muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo aquí en A Prueba con Nota Alta.